Estamos de vuelta en Zona Pública y hoy Rafael Martínez de la Borbolla, como lo hace todos los viernes, nos va a platicar acerca de la obra literaria de Noam Chomsky. Efectivamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Él es uno de esos intelectuales que quizás también debieron de haber sido escritores de cine. Porque cuando uno analiza la obra de Chomsky, aparece una especie como de expediente secreto X, porque pone un poquito lo que es a teorías con percepciones y al final te presenta una obra académica, una obra intelectual muy interesante. Él en México dio de qué hablar hace poco porque se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador. El País mencionó que Noam Chomsky es la conciencia de los Estados Unidos. El País, el periódico español. Sí. Y es un hombre que nació en 1928, es hijo de unos emigrantes rusos y desde muy joven estudió sociología, hizo mucho estudio y empezó a estudiar lo que es el lenguaje corporal. Y él descubre en la universidad a un autor que se llama Bernays, que es sobrino de Sigmund Freud, que en 1928 escribió un libro que se llama Propaganda. Y hay que ponernos a pensar que es 1928. En 1928 acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial, no hay ni televisión. No, la primera. Sí, la Primera Guerra Mundial, no hay televisión, está la radio. Y él escribe esto en 1928, que es de donde va a surgir el interés de Chomsky por investigar este tema. Escribe en el libro, y lo cito: la manipulación deliberada e inteligente de los hábitos estructurados y de las opiniones de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Asimismo, fundamenta el sustento de todos los sistemas de gobierno en la manipulación de la opinión pública. Salvo, no voy a coincidir en un punto. Por ejemplo, ahorita estamos en campaña presidencial. El trabajo, y lo decíamos en estos días, el trabajo de un candidato es ofrecer lo que sea, como sea cierto o no sea cierto. Es responsabilidad del que vota creer en esas propuestas. Y él habla de unos mecanismos. Entonces, sí, pero a lo que me refiero, no se puede establecer deliberadamente una manipulación si el receptor no quiere ser manipulado. Sí, pero espera para que te diga los 10 puntos que él dice. Muy bien, muy bien. Porque Disculpe. aquí viene, Disculpe. Cuando no lo estoy tratando de manipular. Sí, cuando los lees, dices, ah, caray. Y él escribe un libro que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Y aquí viene otra vez la teoría de la conspiración. Él dice que la leyenda dice que se descubrió un panfleto en el Pentágono que estaba haciendo un trabajo con la IBM, en el cual decían cómo iban a estar moviendo a las masas. Y él se lo pasan, quién sabe si realmente ese documento exista, pero él empieza a establecer 10 puntos básicos, que es como él comenta que se puede manipular a toda una sociedad. Y es muy interesante. Díganos usted, señor Martínez de la Borbolla. Y los podemos platicar. Uno, la estrategia de la distracción. Es el primero, ¿no? Y dice que es el elemento primordial del control social. Y entonces él comenta... ¿Cómo mandar soldados a la frontera? Que a todas las personas les tienes que estar dando información que no sea importante para hacerla pensar en otras cosas, que es el objetivo real, que lo que quiere una nomenclatura invisible que es la que está controlando, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? Las comedias, el fútbol, el box. Tú tienes que estar bombardeando a la gente con informaciones que no son importantes. 2, crear problemas y después ofrecer soluciones. Entonces, aquí te pone como, por ejemplo, tú eres un Estado que necesitas tener una política de seguridad mucho más sólida, mucho más fuerte, y quieres quitar algunas ciertas libertades. Lo que tú generas como el Estado es una violencia urbana. Y entonces que hay un grupo terroristas o que hay un grupo de crimen organizado. Y para justificar una la acción misma más, gente te lo va a pedir, dadas las consecuencias. De repente, tú después de un tiempo vas a decir, tú lo quieres y lo hacemos y ya te saliste con la tuya. Bien. 2. 3.
La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Y entonces, aquí es, si tú quieres un cambio, pero tú vas a tener resistencia de la gente, es que vas a empezar el cambio como una gotita que esté erosionando. Poco a poquito, y la gente lo empieza a ver como algo en común. Asimilar. Normal. Y de repente cuando ya ves, oye, pues lo que era una libertad o lo que era algo que yo defendía mucho, pues ya no. Porque la realidad ya es otra a través del tiempo. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria. Y esto me recordó perfecto cuando Zedillo tuvo que subir el IVA, ¿no? Que al final la ciudadanía se lo cobró al PRI, ¿eh? En las elecciones fueron del 97, ¿no? Las intermedias, correcto. Sí. ¿No? Y entonces aquí es, la masa, la gente va a decir, tenemos que hacer esto porque es muy doloroso, pero es la única salida que tenemos, y la gente va a pensar, mañana nos va a ir mejor, ni modo, vamos a aceptarlo. Bueno. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles. Muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o deficiente mental. Tienes que bajar el... Cuanto más intenta buscar engañar al espectador, más Qué se malo tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tendrá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de la persona de 12 años. Mis niños. El mensaje que tú mandas es el mensaje que es la respuesta que te van a dar, y más si lo empiezas a hacer de manera masiva. Por eso Broso funciona. Efectivamente. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implementar o injetar ideas. Y aquí pongo un ejemplo en el cual yo caí. Yo caí en una trampa. Yo estaba en el Twitter y de repente veo una niña de Siria que estaba dormida entre dos tumbas y que era su papá, que eran sus padres. En ese momento, bueno, yo retuiteé que cómo es posible y ahí voy, y sin pararme a analizar si era verdad o no, ¿eh? Ahí está mi error. Después otro compañero de Twitter me manda la foto de esa niña ya saludando. Era todo una farsa y resulta que se está utilizando mucho la cosa emocional en muchos conflictos para manipularte. Como por ejemplo decir que el dinero de las Afores que se invierte en el aeropuerto es dinero del gobierno. Pues esa podría ser, esa es más otra mentira. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. ¡Qué horror! Y ahí ponemos, bueno, la importancia que es tener un nivel de educación serio independientemente de tu posición social, ¿no? Hay que tener a las masas embrutecidas. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser vulgar e inculto. Intolerante, grosero. Todas esas, ¿no? Todos los sinónimos que podamos ver. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción.
todo lo que te va a suceder va a ser parte, la culpa no va a ser parte del Estado, va a ser parte de ciertos individuos. Si tú eres pobre porque pues, en tu región no hay trabajo, pues tú deberías de ponerte a trabajar y hacer una infraestructura. Otra manipulación. Y la 10ª, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizadas por las élites dominantes. Esto se escribe en el siglo pasado. No había las herramientas que tenemos ahorita. No, por supuesto. Entonces, cuando tú empiezas a ver que lo de Facebook, que resulta que dicen que la empresa esta, por los likes que tú pones, sabe qué te gusta, qué no te gusta. Sí, sí, sí. Estamos abriendo una caja de Pandora sin saberlo, muy ingenuamente, donde nuestra vida está llegando a una Matrix Sí. que desconocemos y que no sabemos realmente ni quién la controla ni quién la maneja. Él también dice que realmente el que manipula a las masas no es el Estado, no es el gobierno. Es todavía un grupo más minúsculo, una nomenclatura oculta que incrusta a personas en el gobierno para que cuiden sus intereses. Después de que hemos aquí platicado de 1984 de Orson Welles, O George Orwell. sí, de George Orwell, cuando hemos platicado de Stalin, ¿no? De lo que era el comunismo, de cómo ese régimen trataba de controlar todos los momentos de un individuo, podemos ver con esto, pues que quizás estamos viviendo algo que ni siquiera sabemos y por eso yo lo comparo con la Matrix. Está en marcha, no es un antecedente. Esto que has señalado, que has descrito a través de la visión de Noam Chomsky, es algo que está sucediendo, que no sabemos hasta dónde va a llegar, que no sabemos quién lo controla, qué efectos puede tener, pero que es un hecho, está sucediendo. Entonces, vamos. qué terror, ¿no? Sí. Todos sus libros, Bueno, rápido, porque ya tenemos que ir a cortar. no es novelista, Ujú. pero uno que yo recomiendo es ¿Quién domina al mundo? Ujú. Y es un análisis histórico con apuntes que nosotros no vemos, que no conocemos, de cómo Estados Unidos, para mantener su imperio y su poder, por una nomenclatura, entre ellas la industria armamentisma, crea conflictos, no los hace, Sí. los deshace, y cómo es la historia del fin de la Segunda Guerra Mundial, básicamente hasta principios del Muy bien, pues muy recomendable interesante, Noam sí. Chomsky. Muy interesante, Más como dices tú que un literato, es un gran analista. Muchas gracias, Rafael. Vamos un corte, no nos tardamos nada, volvemos a Zona Pública.